va a ser nuestra primer clase personalizada del juego. Recuerden, nosotros debemos de evitar al máximo sobrecargar la clase Gain 1 con lógica. Nosotros debemos es construir nuestras propias clases y nuestras propias clases van a contener gran parte de la funcionalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear en nuestro proyecto, vamos a crear una nueva clase. Aquí en el explorador, en el proyecto que se llama Windows Game 3 o como se haya llamado el de ustedes, vamos a decirle clic derecho y vamos a decirle que vamos a agregar una clase. La clase que vamos a crear la vamos a llamar la clase Animation. Esta clase, voy a ponerla aquí un tantito más grande, va a ser una clase genérica que vamos a reusar en muchos juegos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Estas clases, normalmente, lo primero que tenemos que hacer con estas clases es que el C# nos coloca por defecto estos using, que son unos using, pero para otros propósitos. Él no está preparado para crearnos clases de juegos. Para que nuestras clases de juegos funcionen, lo primero que vamos a hacer es que voy a coger estos using que tengo yo aquí en la presentación y se los vamos a poner, vamos a reemplazar los otros using. Vamos a utilizar la librería System, que es la básica, pero vamos a utilizar XNA Framework, XNA Framework Content y XNA Framework Graphics. Ya si mi clase va a contener sonidos o va a contener otros elementos necesarios dentro del framework de juegos, pues adicionaremos otros using. Pero digamos, estos son los 4 using básicos que vamos a utilizar para nuestras clases personalizadas. Ahora, cuando creemos nuestras clases personalizadas, siempre vamos a definirle 3 métodos. Los 3 métodos que van a tener nuestras clases los vamos a llamar, van a ser void, no devuelven nada. El primer método es el método initialize, método initialize. Los parámetros del initialize dependen de la naturaleza del juego. También vamos a tener otro método que vamos a llamar el método update. Y los métodos update siempre van a tener como parámetro un componente que se llama el game time. Vamos a decirle, vea que automáticamente como yo importe esas librerías, ya me reconoce el game time como clase. Y vamos a tener en nuestras clases personalizadas, vamos a tener también nuestro método draw. Y al método draw le vamos a pasar como parámetro el sprite, le pasamos el sprite batch. Yo recomiendo que mantengamos estos nombres, que se llame igual sprite batch, simplemente vamos a cambiar la S de mayúscula a minúscula. Entonces, esto es una constante. Si yo quiero hacer una clase que tenga murciélagos, empiezan con este encabezado, cambian los using y van a tener estos 3 métodos. Estos 3 métodos son los 3 métodos básicos de todas las clases personalizadas que tengamos dentro del framework XNA. Recuerden, el método initialize nos va a servir para darle las condiciones iniciales al objeto que vamos a crear. El método day es el que va a tener la lógica del juego y el método draw es el que va a tener todo el despliegue de animaciones o lo que es pintar la pantalla. Recuerden que el método initialize se ejecuta una sola vez en el juego, mientras que el método day y que el método draw entran en una cosa que llama el game loop. El game loop es cuando el juego está corriendo, que esos dos métodos permanentemente se van a estar llamando uno tras otro 60 veces por segundo, que es la tasa de refresco que tiene, son los hercios que definen el refresco de una pantalla. Ahora, para nuestra clase personalizada, que se llama, voy a cerrar estas cositas, para nuestra clase personalizada vamos a definir lo siguiente. Ahora, vamos a crear, voy a copiarme estos atributos de la clase y los voy a ir explicando uno por uno. Entonces esta clase, que es la clase Animation, aquí donde dice clase Animation, perdón, pero aquí antes, después del corchetito, después de la llave, vamos a definir estos parámetros. Bueno, el primer parámetro, el primer atributo que va a tener privado la clase se va a llamar el sprite strip. El sprite strip es la tira de imágenes que nosotros le vamos a cargar a la animación. La siguiente imagen, la siguiente parámetro, vamos a tener un parámetro llamado scale.
¿El scale para qué nos va a servir? Para poder hacer más grande o más pequeñas las imágenes. Yo puedo decir que las imágenes se me muestren a tamaño normal, o puedo decir que se me muestren a un 80%, 10%, X% del tamaño, o puedo incluso agrandarlas. Decirles que las imágenes me las va a pintar al 200%, al qué sé yo. Bueno, vamos a tener dos variables, una que se llama el elapsed time, que es el que nos va a decir cuánto tiempo ha transcurrido para refrescar una imagen con la otra. Vamos a tener una imagen llamada, otro parámetro que llama el frame time, es qué tiempo quiero darle yo de refresco a las imágenes. Es decir, si yo quiero colocar un muñequito caminando, si yo quiero que el movimiento de los piecitos sea lento, o si por el contrario quiero que el movimiento de los piecitos del muñeco se vea mucho más rápido. Vamos a tener el frame count. El frame count nos va a decir el número de animaciones que tiene mi tira de imágenes. También vamos a necesitar una que nos diga cuál es el current frame, es el frame actual, qué color, y aquí hay dos muy importantes. Tenemos una cosa que llaman source rec y el destination rec. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Nosotros tenemos una tira de imágenes, lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con dos rectángulos y vamos a cargarle una imagen completa, la vamos a mostrar por rectángulos. Bueno, ahora, si continuamos, todavía nos faltan, vamos a colocar aquí, voy a copiar aquí, por eso les pasé la presentación, y voy a seguir copiando los atributos. Los otros atributos que vamos a tener es, ya este es un atributo público, cuál es el ancho de la imagen, vamos a tener otro atributo para el alto de la imagen, vamos a tener un atributo público si nos dice si yo quiero, si yo sé que mi animación está activa o no está activa. Y el otro vamos a tener un parámetro que se llama looping. Looping es que yo voy a definir si yo quiero que mis imágenes estén permanentemente, o sea, que él dé la vuelta, haga todo el motion una vez, y si yo quiero que vuelva y pasa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un Street Fighter y quiero colocar así a Ken como que en posición de que va a pelear, entonces le coloco el looping en true. Pero si yo quiero colocar es una animación de un efecto de una sangre que chispotea, pues ya no tiene looping, solamente hace el chispoteo de la sangre y ya para, no queda haciendo ningún looping. Bueno, espérate, yo muevo esto aquí que lo dañé. Bueno, ahora, y vamos a tener una posición que nos va a decir en qué posición está el sprite. Ahora, ¿cómo vamos a jugar con todos esos atributos? ¿Qué es lo que voy a explicar aquí en este momento? Lo primero, voy a coger el método initialize, o sea, voy a reemplazar el initialize que tengo ahí y lo voy a reemplazar por este otro initialize que tengo aquí en la aplicación. Entonces, en el initialize, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir cómo vamos a mantener la imagen. Cuando vamos a hacer una animación, le vamos a pasar como parámetro la textura, o sea, cuál va a ser la tira de imágenes que nos va a dar origen a esa animación. ¿En dónde las quiero colocar? Vamos a tener la posición, va a ser una posición en X, en Y. Vamos también a decirle cuánto es el ancho de cada imagen, no el ancho total, sino el ancho de cada muñequito. Me explico. Si nosotros vamos a hacer la animación con este muñequito cabezón, como un científico, se dice Scientific Boy. Si este Scientific Boy, este casi está en el límite, mide 1996 píxeles, o sea, si tuviera otro ya no nos da, ya no alcanza la imagen. Ahora, este mide 1997, si nosotros dividimos, si nosotros cogemos aquí la calculadora y divido 1996, dividido la cantidad de 1, 2, 3, ¿cómo es la cosa? Si está mal escrito, ¿cierto? 1996, gracias José, 1996 es el ancho, se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si yo divido esto entre 7, esto me está dando, bueno, este no es exacto, pero igual nos funciona, él tiene un peladito ahí, él tiene un margen de tolerancia, no que es posible que se nos vea un fragmentico de una imagen en otro pedazo, realmente él debería medir es 285, creo que se le puede recortar a esta imagen, se le podrían recortar algunos pixelitos para que la animación fuera más exacta. Pero bueno, asumamos que va a trabajar bien y vamos a ponerle como parámetro 285. Ahora, ¿qué más parámetros le pasamos? ¿Cuánto es la altura de la imagen? Aquí la altura de la imagen es 285 píxeles.
Luego le decimos, ¿cuántas imágenes hay? ¿Cuántas imágenes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes. Luego le vamos a decir, ¿con qué tiempo quiero yo referir escalas? Entonces, ese tiempo, entre más grande sea, significa que el muñequito va a dar vueltas más rápido. Y entre más pequeño, pues se va a demorar más. Ahorita empezamos, lo ponemos a correr y cambiamos parámetros. Y la escala es la escala que vamos a poner. También le vamos a decir, aquí me faltó colocar la palabra this, me gusta colocar el this para que sea más. Vamos también a decirle que cuál es el looping, cuál es el looping de la imagen. También vamos a decirle cuál es la posición. Espérate, aquí, bueno, como este es parámetro público, está en mayúscula. También le vamos a decir la posición y también le cargamos cuál es la textura. Ahora, vamos a cargar los tiempos. Vamos a decirle que van 0 milisegundos desde que se movió la primera imagen y también le vamos a decir que la imagen activa es la 0. Ahora, cuando la imagen está corriendo, vamos a tener aquí un atributo que se llama true y lo vamos a cargar en verdadero. ¿Por qué? Porque vamos a definir pues que la imagen todavía está permanente. Entonces, esto es lo que hacemos en el initialize. Normalmente en la clase initialize siempre vamos a cargar las condiciones iniciales de los objetos que vamos a usar. Ahora, viene la siguiente parte, que es que vamos a trabajar el método update. El método update, voy a reemplazar todo este update que tengo aquí y voy a reemplazarlo por este otro update que yo tenía aquí viejito. Ahora, en el update, recuerden que viene. Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos? Si la animación no está activa, no haga update. Se murió. Ahora, para saber cuánto tiempo va, nosotros recuerden que este método update recibe el parámetro gameTime. ¿Qué es el gameTime? El gameTime es un objeto muy poderoso en los juegos. Los juegos siempre tienen relación con el tiempo. El gameTime es un objeto que me va a decir cuánto tiempo ha transcurrido desde que yo ejecuté el juego. Entonces, el gameTime tiene una propiedad que se llama Elapsed gameTime. Esa propiedad me dice cuánto tiempo va corrido. Y aparte de eso, yo lo puedo convertir a milisegundos. Entonces, aquí en el enlace gameTime me va a decir cuántos milisegundos han transcurrido desde que se ejecutó el juego. Si los segundos son mayores que el tiempo que yo le dije de refresco del juego, ¿qué significa? Que nosotros tenemos ya que mostrar la siguiente animación. Me explico. Nosotros empezamos mostrando el current animation, que es esta, la animación 0. Entonces ya cuando pasen los 100, digamos 80 milisegundos, él ya tiene que mostrar esta. Pasaron los otros 180 milisegundos, entonces mostramos esta. O sea, nos vamos a basar, cada cuánto cambiamos la animación, nos vamos a basar en tiempo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Si la imagen actual llegó al total de imágenes, es decir, nosotros empezamos en 0, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Incrementamos el contador, llegamos a 7, entonces decimos, 7 es igual a la cantidad de imágenes, verdadero. Entonces, cuando la imagen es igual, decimos que el current frame es igual a 0. Y si la imagen no está en looping, o sea, si no, decimos que ya no está activo, lo ponemos en falso. Y después de que él haga todo eso, corra o no corra la imagen, nosotros después de que la movió, volvemos a reiniciar el contador de tiempo para volver a esperar los otros X milisegundos. Ahora, con esto es que nosotros lo mostramos. Nosotros decimos que el rectángulo origen va a ser igual a el current frame por el ancho de la imagen. O sea que vamos a decir, la primera vez va a darnos 0. El ancho de la imagen, espérate, yo minimizo aquí esto un tantito, y el alto de la imagen. Y el destination rec, ya lo que hacemos con esta fórmula es que tomamos en cuenta el factor de escala, el factor de escalamiento para la imagen. Bueno, con esto es lo que estamos haciendo en el método update. Ahora vamos al método draw. El método draw va a pintar la imagen y van a darse cuenta que el draw es mucho más sencillo. El draw que vamos a hacer en nuestro juego, simplemente le vamos a decir aquí, simplemente aquí en el draw, va a tener que, yo cargo esto. Ahora, en el método draw, yo quise el draw aquí, de que me lo tiré. Listo, aquí tengo el método, aquí está el draw lo voy a reemplazar con esta otra lógica del draw,
y vamos a tenerlo acá. Ahora, en el método draw, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le preguntamos, si la imagen está activa, vamos a decirle que nos pinte el spray en la animación. Simplemente vamos, si no está activa, no la pinta. O sea, ¿para qué nos va a servir esta clase de animación? Si yo no tengo el looping en true, ¿qué significa? Que él va a hacer, digamos, en el efecto de la sangre, hace la sangre y se desaparece, que es lo que yo necesito. Ahora, para utilizar esta clase, ahora, en esta clase tiene unos pedacitos de código que son, digamos, son agresivas. Por ejemplo, estas dos líneas tienen su ciencia, deben de ustedes, vamos hacerle prueba de escritorio y, digamos, detenerse ante, porque esta clase hay que entenderla. Esta clase normalmente uno en algunos juegos necesita modificarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a usarla. Se llama la clase Animation. ¿Cómo la usamos? Vamos a usar esta clase Animation, la vamos a utilizar ahorita en la clase Gain 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a quitar todo esto que le había puesto yo, que era por ensayar nomás, ¿cierto? Voy a quitarle todo esto, que esto era un ensayito, simplemente les quería explicar muy bien lo del rectángulo y no voy a quitar el Sprite Begin y el Plugin, que ese sí me sirve. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nosotros vamos a, así como podemos declarar objetos de clase textura y de clase rectángulo, vamos a declarar de la clase animation, vamos a declarar un objeto que se llama animation. Ahí está. Así como declaré uno, podría declarar varios. Animation 1, animation 2, animation 3, etc. ¿Listo? Ahora, esta clase animation, recuerden, la tenemos que inicializar. ¿Cómo se inicializa? Simplemente le decimos animation va a ser igual a new y aquí le ponemos animation. Ese código es el que vamos a colocar en el initialize. Si no lo ponemos, nos saca error de objeto nulo. Ahora, en el método load es donde vamos a cargar la animación. Ahora, ¿cómo la cargamos? Recuerden que para cargar la animación necesitamos una textura. Entonces voy a declarar aquí un objeto que va a ser una textura, lo voy a llamar texture, y la textura de una vez la voy a cargar. Esto es un objeto local a este procedimiento, no necesito que sea global. Le digo content.load, ahora sí, le vamos a decir que vamos a cargar una textura de 2 dimensiones, y esta textura de 2 dimensiones le vamos a llamar, recuerde que está en la carpeta images, y en la carpeta images se llama, vamos a mirar por acá, recuerdan que llama animation scientific boy no sé qué, voy a pegarle eso acá, listo, pero hasta el momento no hemos cargado la animación, vamos a hacerle el load a la animación. Ahora, ¿dónde quiero yo que se me cargue la animación? También puedo tener un vector de 2 dimensiones, lo voy a llamar vector 2D, y este vector 2 es igual a un nuevo vector, y este vector de 2 dimensiones, voy a decirle, en la animación lo voy a poner 100 píxeles corridos hacia la izquierda y 100 píxeles hacia abajo. Y ahí tenemos ya nuestro objeto vector. Ahora sí, esos dos objetos son locales a este procedimiento, o sea, se van a desaparecer cuando el procedimiento termine. Pero entonces vamos a decirle animation. Ejecutamos el método initialize. El método initialize, ¿qué nos pide? Una textura, ya la cargué. El método initialize, ¿qué nos pide? Un vector, ya lo cargué. El método inicialize nos está diciendo, ¿qué ancho tiene cada muñequito? Y el ancho de cada muñequito se obtiene dividiendo el ancho total de la imagen por el número de imágenes. Aquí nos dio 285 píxeles. Lo ideal es que quede exacto. Igual vamos a ver si nos funciona, si no arreglamos la imagen. 285. ¿Qué altura tiene la imagen? Casualmente la imagen también tiene de altura 285 píxeles. ¿Cuántas imágenes tenemos ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a decirle que son 7 imágenes. ¿Cuál es el tiempo de refrescamiento de la imagen? Voy a ensayar con 180 milisegundos. Ahorita ensayamos cómo nos va y podemos aumentar y disminuir ese parámetro. Ahora, ¿qué color vamos a ponerle? Siempre vamos a decirle que de fondo va a ser color white. Ahora, ¿qué escala? La escala, vamos a decirle que la escala es 1. Y no olviden ponerle la F porque es una constante flotante. Cuando le decimos escala 1,
Es porque mantenemos las dimensiones originales de la imagen. Si yo le pusiera un número inferior a